por las malas, de 9 a 11 por Radio Trinchera. Para saber lo que pasa. A ver, ¿cómo veníamos? Para que no te copen la agenda. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, sí, vuelvo desde ahí. Una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Bueno, hoy sí es jueves, sabemos que ayer fue día de movilización, y también de represión, como todos los miércoles también nos viene haciendo saber este gobierno nacional y en particular las fuerzas a cargo de Patricia Bullrich. Hubo movilización de jubilados, jubiladas, organizaciones que miércoles a miércoles acompañan esta manifestación en reclamo no solamente por el aumento en los saberes jubilatorios, sino también por la restitución de los medicamentos gratuitos y en general, ¿no?, contra las políticas de este gobierno nacional en las afueras del Congreso de la Nación. Como advertimos cuando nos estábamos yendo de aquí, que Franco dijo que por horario de verano la movilización se postergaba un poco para arrancar alrededor de las 5 de la tarde. Bueno, horas antes, un buen rato antes, la policía ya estaba reprimiendo. Las distintas fuerzas de seguridad estuvieron con palos y gases desde pasado recién el mediodía, y un hecho, bueno, que conmocionó mucho, que tuvo que ver con la detención del padre Francisco Paco Olveira, el querido padre Paco, parte e integrante de Curas en Opción por los Pobres, que fue detenido muy temprano cuando ni siquiera había arrancado todavía la movilización, incluso antes de que el Congreso esté del todo vallado, cuando estaba participando de un rezo ecuménico y vio que estaban deteniendo a un pibe de 15 años y rápidamente el padre Paco se acercó y terminó el detenido por parte de la policía de la ciudad a cargo del jefe de gobierno, Jorge Macri. Dijo: lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir, y horas después fue liberado junto al fotógrafo Fidel Tomás Bravo, quien también había sido detenido en el mismo momento cuando, como decíamos, estaban participando de la mesa ecuménica y, bueno, en el caso del fotógrafo estaba realizando su trabajo. Le vamos a escuchar al padre Paco, que en el marco de la detención, decía esto a los medios que estaban allí presentes. Los están haciendo ponerse de pie. Tu nombre, ¿de dónde trabajas? Tomás Bravo. ¿Dónde trabajas? 44091. Bueno, a ver, padre, ¿qué pasó? Bueno, estábamos sobre la vereda, empezaron a empujar, al pibe lo iban a tirar, a llevárselo, y bueno, me agarré a él para que no se lo lleven solo. Y nada. ¿La policía los empezó a cerrar, padre? Sí, a empujarnos como animales. Éramos 20, había 15 jubilados, 16 y los que podíamos acompañándolos, nada más que eso. ¿Nos empujaron con la valla? Listo, por favor, no intervengan. Nos empujaron en el piso y nos pisotearon como si fuéramos... Ahí se lo están llevando y la policía... Como todos los miércoles, los organismos allí presentes, que funcionan como veedores o como mecanismos locales de prevención de la tortura, indicaron que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en este operativo en el que participaba tanto la policía porteña, que responde a, decíamos, Jorge Macri, y a Horacio Alberto Jiménez, ex jefe de la metropolitana. También participaba la Policía Federal Argentina, la PFA, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con las órdenes, como cada miércoles, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre las cuatro fuerzas había más de 500 agentes y carros hidrantes frente a
¿cuánto? Un centenar de Sí. manifestantes, la mayoría de ellos, como todos los miércoles, jubilados. Sí, y hay algo que destacabas que es un poco el horario, ¿no? Hay concentración en Congreso desde el mediodía, más allá de que la convocatoria se está sosteniendo la misa ecuménica a las 2:30 de la tarde. Lo que antes era la concentración desde las 3, hoy se hace a las 5, como decíamos, por el calor. Pero es verdad que la concentración comienza incluso previo, arranca desde el mediodía. ¿Por qué arranca desde el mediodía? Bueno, porque ya se sabe que a las 2:30, 3 de la tarde la policía despliega el vallado sobre calle Rivadavia y sobre calle Irigoyen, garantizando la circulación por calle Entre Ríos y logrando que los manifestantes no puedan dar la vuelta al Congreso. Entonces, ¿cuál es el debate? Bueno, el debate es un debate, mínimo, simbólico, ¿no? Dar la vuelta al Congreso de la Nación, lograr hacer esa histórica vuelta al Congreso antes de que los efectivos logren colocar el vallado. Allí fue donde se produjo parte de estas detenciones y las agresiones que veíamos. Aparecían incluso agresiones a algunos diputados nacionales que salieron en ese momento en las inmediaciones del Congreso. Entre ellos hay un video en el cual aparece Horacio Pietragala y es empujado por un policía federal. Él ahí se identifica, no le dice soy diputado nacional. Sin embargo, obviamente el operativo estaba en curso. Después lo que hubo durante el día fue identificaciones a distintos manifestantes y pedido de detención nacional, ¿sí? En este caso, a la policía de la ciudad Nación le pidió específicamente la detención de 3 personas que identificaron, personas a las cuales en plena movilización se metieron a agarrarlas, digamos, estábamos marchando directamente. Así que obviamente esto continuó con distintos tumultos y complicaciones. Por suerte fueron demorados y liberados rápidamente y no hubo detenidos que estemos contando que hasta el día de hoy estén pasando o que hayan pasado la noche en una comisaría. En ese momento en la detención y sobre todo alrededor de lo que fue de Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo, más o menos en esa intersección fue donde se produjo la detención de estos compañeros, allí donde también se lo agredió al padre Paco con una cachiporra, producto seguramente van a ver alguna imagen en la que tiene un apósito en su frente, producto también de esta situación. La verdad, lo decimos siempre que hablamos acá los jueves, es la lamentable escena de todos los miércoles, escena a la que no nos podemos acostumbrar, no nos vamos a acostumbrar, y por otro lado, una postilla y una crítica más particular en la óptica que hacían algunos medios de comunicación ayer. Ayer, por ejemplo, un móvil de C5N se encargó de enfocar un buen rato a las vallas y aportar a la identificación de manifestantes que estaban concretamente pateando una valla, ¿no? Y uno podrá decir, bueno, y la carátula era de los violentos, ¿no? Estaban golpeando un objeto inanimado mientras había 2 detenidos del otro lado. La verdad, que si hablamos de violencia, golpear una valla lejos está de los patrones de violencia que estamos viendo todos los miércoles y que lamentablemente pretenden que nos acostumbremos. Así que con lo cual me parece que también la óptica informativa está en un lado en el cual no hay lugar a la resistencia de este pueblo. Este pueblo debería ser pacífico, recibir los gases, recibir los palos, y ese es el modus operandi en el que miércoles a miércoles tienen que ir al Congreso. Por lo menos así es para algunos colegas y sobre todo para algunos medios de comunicación que aportan a la lógica de la estigmatización y obviamente no dan lugar a la posibilidad de un hecho de resistencia cada miércoles. Pero van a seguir todos los miércoles. Así es. Bueno, como decíamos, ahora ya no hay detenidos. Hubo alrededor de 11 heridos y heridas en la jornada de ayer. Una escena más de un miércoles de movilización y represión en esta Argentina. Además, con un condimento particular, en el día de ayer también a esas horas de la tarde se conoció el dato de la inflación, que sabemos que la segunda semana del mes lo anuncia el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, que difundió que la variación de precios correspondiente al mes pasado fue del
del 2,3%. Estamos viendo una subida en comparativa con los últimos meses. Acumuló en lo que va del año 31,3%. En el anual, es decir, comparativo de noviembre a noviembre, de octubre a octubre, 31,3%. El dato revelador también que da el informe es que ahí va, en lo que va del año, o sea, de enero a octubre, 24,8% el aumento en los precios. En el mes de octubre, la cabecera la lleva transporte, con un aumento del 3,5%. Lo hablamos acá cuando arrancó el mes. Iba a haber fuerte suba en el precio de los colectivos, de los subs. Que duplicaba el índice mensual. Exactamente, duplica la inflación. Sí, promedio entre 4 y 6 puntos en algunos, bueno, en este caso nosotros en La Plata no existe el subte, pero en la variable, en Capital Federal sí es una variable sustancial, muy caro. Y en el caso de el boleto mínimo de colectivo, que estaba casi rondando los 1.000 pesos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos dicen que no hay inflación, pero en este caso vemos que el promedio fue no solamente del 2,3, sino que además los que encabezan y los que tiran para arriba el número son los servicios más esenciales. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Como decíamos, transporte con 3,5, pero vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también fue por encima del promedio con un 2,8 de aumento. Entonces, eso hace que una inflación relativamente o supuestamente baja se sienta muchísimo porque aumenta por encima de los aumentos paritarios, que en la gran mayoría de los casos en el mes de octubre fueron del 1,3. Entonces ya vemos que para octubre, si el aumento fue del 1,3, aquellos que incluso en el empleo registrado lo cobraron ese aumento, les quedó a la mitad de lo que fue la inflación de ese mismo mes. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de la Patagonia, donde registró mayor aumento la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y los combustibles. Es decir, estamos hablando siempre de servicios básicos esenciales. Y los que hubo menor variación fue en los casos de equipamiento y mantenimiento del hogar, recreación y cultura, que tuvieron un aumento del 1,6. A nivel de las categorías, los precios estacionales lideraron con 2,8%, los regulados 2,6% y el IPC núcleo 2,2%. Ahí lo estamos viendo con los gráficos en pantalla. Pero bueno, 2,3% entonces el aumento de precios en el mes de octubre, con un alza por encima, obviamente, de lo que venían siendo los datos por abajo del 2%. Cuando el último mes que fue abajo del 2 fue en agosto, 1,9, después en septiembre fue 2,1, octubre 2,3. Se viene complicando este dato de la inflación, que si bien está mucho más bajo de lo que fue en otros momentos, en comparativa, como decimos, a lo que vienen aumentando los salarios y además con el nivel también de recesión económica. O sea, estamos hablando de inflación, pero un estancamiento total de la economía, en la cual tampoco los precios aumentan, porque la baja del consumo hace que si aumentaran mucho más, caerían mucho más las ventas. Claro. En bueno, productos. Hablando de la carne, ¿no? La carne es un ejemplo claro, no sube tanto últimamente porque la gente está consumiendo menos. Que igualmente igual tuvo un aumento muy fuerte estos últimos días. Yo De hecho, una ayer escuchaba una nota en el programa de Antonio Laje, que le hacían a un carnicero. El carnicero anunciaba que habían aumentado entre un 4 y un 6% y que ya estaban avisorando un nuevo aumento que llegaba entre el 12 y el 15%, producto de cuánto venden el kilo de carne en pie en el mercado de Liniers. Entonces, un poco lo que decía este carnicero es, bueno, yo me tengo que regir un poco por ese número porque no me queda otra opción. Y más allá de que yo no venda, no tengo opción tampoco de poder mantener un precio tan bajo porque igualmente no vendo. ¿No? Esta discusión incluso de decir, yo puedo vender menos cantidad, pero tengo que tener este margen de ganancia porque si no, no puedo sostener, ¿no? Entonces me parece que ahí hay otro de los elementos centrales en esta situación y sobre todo, como bien decía Delphi, situaciones de primera necesidad. Y veía la publicación de Inquilinos Agrupados, invitarlos también a que vayan a Twitter, a ex, @inquilinosagrup, y ahí van a ver distintos gráficos que tienen en relación a
el aumento de enero a octubre, por ejemplo, de este año, de 2025, y vos recién nombrabas la Patagonia, que había bajado mucho en comidas y bebidas principalmente, o mejor dicho, no había tenido un incremento muy alto. Bueno, en alquiler es la zona que más aumentó, 108% el aumento de enero a octubre en alquileres, en una relación de 26,7 para la misma región en relación a la inflación. O sea, aumentó 4 veces más el alquiler que la inflación en la región. Y así podríamos ir región por región de nuestro país, pero es muy interesante porque hace la comparativa enero-octubre y también la comparativa anual. No, y que además este dato que trae Franco respecto al alquiler es importante porque recordemos que los valores de los alquileres son un número que impacta en casi la mitad de los ingresos de las familias, o por lo menos un cuarto de las familias, pero que después no se tiene en cuenta a la hora de contar cuánto necesita justamente de ingresos un hogar para vivir. Bueno, en ese caso el INDEC, junto al dato de la inflación, emitió este dato: un hogar de 4 integrantes necesita 1.200.000 pesos para superar el umbral de la pobreza. 1.200.000 para no ser pobre, recordamos, sin tener en cuenta esto, ¿no? Sin tener en cuenta si se alquila o no se alquila vivienda. Servicios básicos. Servicios básicos, como agua, gas, combustible, el mínimo, digamos. No se tiene en cuenta, por ejemplo, las telefonías o el internet. Que eso también tiene que ver con que es un índice del 2004, que no se está utilizando el índice actualizado y hay necesidades o hay insumos que se convirtieron en servicios de primera necesidad, como por ejemplo la telefonía móvil, que no se tiene en cuenta a la hora de sacar esta cifra. Entonces, 1.200.000 para no ser pobre, no para vivir bien, para no ser pobre. Y necesitó 544.000 pesos para no ser indigente, es decir, 600.000 pesos, lo que uno necesita para no ser indigente, salario promedio, ¿no? Hoy en la Argentina, tanto en el mundo público como en el mundo privado, 600.000 pesos es como el número más común que uno escucha cuando te ofrecen un trabajo, 600, 700, 800, con suerte, es el dato genérico que en realidad, como decimos, no supera el índice de indigencia. A la par de esto, en el día de ayer se conoció un informe de UNICEF que decía que 3 de cada 10 hogares con niños no llegan a cubrir sus gastos en la Argentina. Y veníamos también de los datos de ayer, 50% se endeuda para gastos de primera necesidad. Bueno, venimos, ¿no?, con varios datos que lo que hacen es graficar o poner en números una situación que a todas luces es lo que sucede en el día a día de nosotros, de ustedes y de todo el pueblo para argentino. Los que quieren vender esto como buenos números, primero por un lado es a qué costo están estos números, ¿no? Planchando el consumo, que es un poco la estrategia de este gobierno. Y por otro lado, hoy me hacía recordar Arely Jalad. Perdón, pero y ni siquiera, porque si vas a planchar la inflación por baja de consumo te tendría que dar por lo menos entre 0 y 1, no 2,3% como no, está la cosa dando. que vos liberás algunos precios de mercado, no homologás paritarias, tampoco garantizás que los aumentos salariales suban por ese porcentual, pero mientras tanto pisás el ingreso al bolsillo. Con lo cual, obviamente, la expectativa de consumo es menor, por lo cual, obviamente, esto genera una propia demanda de los productos que es imposible, un crecimiento sostenido de los precios en base a esta demanda, porque obviamente está depreciada. Pero iba hablando del programa de Arely Jalad en el Destape de la Mañana, que recordaba cuando la oposición política a Cristina Fernández hace 10 años rechazaba obviamente los números del INDEC y, entre otras cosas, hacían referencia al IPC, ¿no? Y ellos trabajaban con un índice aparte desde el Congreso. En ese momento me acuerdo, y lo traía y me hacía recordar, a la hoy ministra de Seguridad, que va a ser senadora el 10 de diciembre, Patricia Bullrich, denunciando una inflación de 23 puntos, ¿no? Hoy parece que la de 31 es un logro, es una bandera. Por eso quiero decir que con todo esto que la pose discursiva en la que se sustente este gobierno es con lo que trata de dibujar por lo menos gran parte de un supuesto éxito económico. Sabemos a costa de qué son estos números, pero parece que a algunos hoy no les importa tener 30 puntos de inflación anual. Más de 30, ¿no?
Así es. Bueno, 15 minutos nada más nos quedan para las 10 de la mañana. Vamos a seguir con todas las noticias. Ustedes nos siguen diciendo cuáles son sus gustos de helado favorito al 221-314-6881, porque podemos hablar de una cosa y podemos hablar de la otra también. Si Y nos pedís queda quinotos mucho al más. whisky, Nah. ¿es una clave secreta? Quinotos al whisky, ¿qué estás pidiendo? No, digo, a Es mí me ilegal. dijeron. Es ilegal. Quinotos es muy bueno. Quinotos al rum. Me hace acordar a heladería Los Pelados de Cha Cha Cha. Si alguno no la vio, Aguante, cha, cha, vaya cha, a verla. loco. Muy, muy buena Y la heladería pasó Los a Pelados. casero. No podés. Yo creo que Quinoto al whisky es el código que le decís al heladero antes que el heladero te diga, por favor, retírate del establecimiento. O sea, pedir quinotos. ¿No? No lo pide nadie, lo tengo al fondo del otro freezer. Ni en pet. 15 minutos, para las 10 de la mañana. Quédense del otro lado. La comunidad de Male. Bueno, volvemos, pero esta vez con la comunidad. Y hoy traje una efeméride, porque 13 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. El 13 de noviembre, como les mencionaba, se pone esta fecha en Argentina establecido para concientizar sobre el acoso de adultos a menores a través de medios digitales. Esta fecha conmemora la sanción de la Ley 26.904 en 2013, que incorporó el aseo como delito en el Código Penal. La ley busca visibilizar el problema, promover la prevención y proteger a niños y adolescentes. Ante caso de grooming, ahí vemos en pantalla un flyer, se puede llamar al 137 o al 102 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué es el grooming? El grooming es, hay un jueguito muy conocido que es el Roblox, que juegan todos los niños, que ese jueguito tiene un chat. Por ahí es como la plataforma que más utilizan los groomers, como se le dice, para poder acosar a niños pidiéndoles información personal, que obviamente esto es peligrosísimo, decir a dónde van al colegio, a qué hora se puede conectar, a qué hora no se puede conectar. Entonces se empieza a recabar esta información hasta que hay algunos que logran encontrarse con estos niños y están cerca. La búsqueda de encuentro, ¿no? Claro. Como es otro de los métodos. Sí, van avanzando paso a paso hasta que en algún momento y pasan abusos, ¿no? Abusos reales, no solamente abusos virtuales, como por ejemplo que les pida fotos. Y esto lo hacen por un intercambio, ¿no? Primero se van ganando su confianza y luego, como en los jueguitos, uno compra diamantes, compra cosas, este mercado virtual que se va generando. Entonces, como los niños no manejan plata, este groomer les ofrece algo a cambio, que sería algún diamante, alguna cosa que vale plata. Recordar, el Roblox es un juego de rol en el que cada uno tiene un personaje y va construyendo, viven en un mismo universo, digamos. Sí, son mundos, tiene muchísimos juegos en Roblox. Podés pasar de diferentes jueguitos. Yo a veces... Ahora está como muy en... O sea, digamos, el grooming es una práctica, una conducta, un delito. Sí, un delito que está penado. Está penado y que ya viene, o sea, ya existe y se potenció mucho más con las tecnologías y con las redes sociales. Ahora como que en el ojo de la tormenta está este juego Roblox. Sí, pero en realidad en general. En realidad antes era Facebook, después fue Roblox Instagram, es en el que después más fue se TikTok. encuentra porque los chicos son al que más juega. Es un juego que es más muy masivo. Y en las últimas semanas se estuvo prohibiendo, por ejemplo, el uso de este juego en las escuelas. Está habiendo como algunas regulaciones que hizo que se ponga nuevamente en el ojo de la tormenta. A lo que iba con la modalidad del juego es que el juego tiene o te hace desarrollar a vos como usuario un personaje. Y en este caso, como decía Male,
sea el juego que sea, hay una cosa de, bueno, el intercambio intercambio. dentro del juego, ¿no? Y esto e de ir decir, che, ganándose la yo te confianza. doy estas botas que son con las que se corre más rápido. De Sí, esa, hay de algo esa muy manera, importante que mencionaban la otra vez, hicimos una entrevista muy interesante con Serafín y María en FMI, que ellos van a dar charlas a las escuelas para prevenir esto, y mencionaban que todos los chicos, todos los que le preguntaban habían sufrido algún tipo de acoso de groomer. Pero lo importante que quería mencionar es que las familias lo que tienen que lograr es esa conexión, charlar, ¿no? Esto de qué estás haciendo, con quién hablas, y también remarcarles la importancia de que sepan de que esto es un delito, de que del otro lado puede haber una persona mayor que se quiera abusar de su inocencia, ¿no? De la inocencia de un niño o niña que sabemos que los celulares te generan un mundo aparte que muchas veces los adultos creen tenerlo controlado y no hay cierto control porque es diferente, se manejan otras reglas, otras cuestiones. Pero bueno, esto es lo importante, ¿no? Poder entablar un diálogo, porque lo que hacen los groomers también es hablarles mal de las familias y generar esto de que se encierren, se estén solos se y demás. del contexto. Claro. Muy similar a lo que es la violencia de género, digamos, la operatoria, pero en este caso tiene que ver con el abuso de poder, ¿no? Y con qué herramientas tienen las personas que tienen estas conductas para alejar a la víctima de su entorno y demás. Bueno, acá muy importante eso que muestra Mal en pantalla, porque aclara algunos pasos a tener en cuenta a la hora de detectar un caso de grooming, que dice no eliminar la publicación, no reenviarla, no reportarla, para no alertar. Porque si no, él lo puede eliminar. Claro, no amenazar, no bloquear y hacer capturas y, como dice, rápidamente llamar al 137 o al 102 en el caso de la provincia de Buenos Aires para que se actúe, como decimos en este caso, que se activa un protocolo ante un delito, ¿no? Que es lo que es esto, ¿no? Y aparte, resaltar que un solo groomer puede tener miles de chicos de víctimas en su lista óptica. de por eso es importante objetivos. no tomarlo, no accionar, digamos, desde violento, desde la bronca. Claro, sino que tratarlo como lo que es puede un delito, ser ¿no? una persona muy peligrosa que lo haya hecho con muchas personas, entonces está bueno que si lo vemos y lo denunciamos, lo puedan llegar a encontrar para que este tipo no siga haciendo cosas, este tipo o los tipos que sean, porque la verdad que deben ser un montón y está muy peligroso eso. Bueno, el número lo voy a decir para los que están en la plataforma que solo se escucha. La aplicación. La plataforma que solo se escucha, me encantó. Se me fue. 489-5665 es el número al que pueden llamar, 489-5665. Y la calle que dan acá es, te puedes acercar a la calle 51, número 371, si tenés datos que puedan comprometer a alguien que esté acosando a niños o si tenés algún familiar 137 o 102 más o fácil 102, sí, exactamente. Bueno, hoy es el día del grooming, pero a tenerlo en cuenta todos los días, ¿no? Más allá de que lo traigamos hoy, cualquier cosa nos escriben y nos piden el número o algo. Ahí está. Bueno, sí, tremendo esto de Roblox. Lo podemos profundizar. Yo la verdad no sabía ni que existía ese jueguito. Sí, es terrible, aparte y me enteré porque lo mucho. estaban prohibiendo en escuelas. Lo juegan muchísimos niños, niñas. Y viene siendo bloqueado justamente porque lo que hace es facilitar estas prácticas, ¿no? Sí. Y porque cualquiera se crea un perfil. Claro. Imagínense que también... es que por bloquear Roblox no, de vas la a misma evitar manera, el grooming. de la misma manera que pasa con Roblox, diálogo, pasa diálogo con es muy cualquier otra red importante. social de la cual, por ejemplo, utilizan también los Exactamente. jóvenes. Pasa A que la particularidad que acá estamos hablando de de un juego en el que, bueno, son niños chicos Pasa que que- salen a jugar, a divertirse Exacto. ahí. Una cosa distinta es cuando se transforma en un formato de red social en el cual esta cuestión del conocer gente es parte del juego, o por lo menos parte de la situación. Y ahí es donde aparece, en este caso, un adulto delincuente que intenta llevar a los niños y tratar de generar el encuentro. Sí, pero lo fácil que sucede con Roblox para estos tipos es porque uno Instagram, Facebook ya lo conoce, entonces sabes a dónde ir para buscar si tu hijo o tu hija habla con alguien. En cambio, el Roblox es algo de ellos, que por ahí los padres
no quedan lo ajenos a esa conocen, dinámica, claro, sí. es un mundo totalmente desconocido. Por eso también ahí tan importante el habla, como decía claro, Male, de charlarlo. los padres, Y madres, con y- les hijes, sobre qué está pasando en estas Y cositas. explicarle que también son la todo un maldad mundo. que hay del otro lado.